Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para la Biblia Real. Estamos en esta serie que he llamado Así leo mi Biblia. Esta segunda entrega es una pregunta y es ¿cuánto tiempo duró muerto Jesús? Bueno, antes de iniciar este episodio, lo he anunciado por distintas redes sociales. Voy a estar dictando una masterclass los días 16, 23 de febrero y martes 2 de marzo, 7:30 de la noche, los 3 días. Voy a estar haciendo una masterclass llamada Y se hizo carne, donde voy a tratar de darte de una forma práctica una de mis lecturas esenciales de la Biblia y es a través de Jesús, es decir, como si Jesús hubiera estado entre nosotros, porque muchas veces podemos leer el texto bíblico como si Jesús no hubiera existido y eso es algo muy peligroso porque muy fácilmente nos lleva a moralismos o casi que la Biblia se convierte en fábulas o se convierte en una excusa para regañar a la gente, pero no predicamos el evangelio y lo que tiene Jesús por decirnos. Entonces, si deseas inscribirte, puedes pasar por mis redes sociales, ahí están todos los detalles de cómo puedes participar en ella. Si estás en Colombia o incluso fuera de Colombia, también hay mecanismos de cómo puedes realizar los pagos y me encantaría poder verte. Hasta el momento, hasta el día de hoy, ya tenemos personas de 3 lugares distintos, de 3 países distintos, República Dominicana, Estados Unidos y Colombia. Entonces me encantaría mucho verte. Digamos que es un abrebocas todo lo que estamos haciendo aquí en el podcast, pero va a ser un poco diferente, un poquito más técnico. La posibilidad de dialogar nos va a ayudar muchísimo, de vernos, entonces va a tener otra naturaleza distinta a este podcast. Entonces si quieres estar ahí sería una cosa muy buena. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo duró muerto Jesús? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia no fue escrita para nosotros inicialmente, fue escrita para personas en otros tiempos, en otros contextos, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia no es un libro, son varios libros, es una biblioteca de 66 libros y a veces dentro de esos libros hay distintas formas de escribir y de escribir las cosas. Hay cosas que cambian con el tiempo, por las tecnologías, por la forma de entender la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que uno de los problemas que nosotros tenemos con el lenguaje es que el lenguaje evoluciona con el tiempo, evoluciona con la distancia y cambia también con la geografía. Por decir algo, simplemente para hacer una mención. Hace tiempo escuché de un empresario aquí colombiano que tenía una invitación, que tenía un invitado japonés. Entonces ellos iban a ir a mirar hacia las afueras de Bogotá por el norte, iban a ir a mirar unos terrenos porque querían hacer unos negocios con las fábricas y deseaban mirar cuál era el mejor lugar para construir lo que ellos tenían en mente con este asociado japonés. Entonces él se estaba quedando en un excelente hotel aquí en Bogotá, pues todo el lobby que se hace para los grandes empresarios. Fueron a recogerlo. Entonces fue a recogerlo este presidente de la empresa con su chofer y lo recibieron en el hotel y entonces el chofer preguntó ¿por dónde nos vamos? Y el empresario dijo vámonos por la autopista, por favor. Si conoces Bogotá, te vas a dar cuenta que la autopista es solamente un decir, porque es una de 3 carriles, más la paralela, que son 2 carriles, o sea 5 carriles, pero el 90% del tiempo, como es una de las vías centrales de Bogotá, vive con trancones. Es decir, no anda uno a más de 20, 30 kilómetros por hora. Si uno va muy rápido, anda 40 kilómetros por hora en promedio. Entonces, estaba en plena hora pico, iban muy despacio, muy lento. Entonces, en algún momento el empresario japonés le pregunta, ¿y cuándo llegamos a la autopista? Mira ese concepto. Mira ese concepto. Todo el tiempo iba por la autopista para el colombiano, porque así lo denominamos, pero para ellos las autopistas son grandes construcciones, 7, 8 carriles donde los carros pueden ir a más de 100 kilómetros por hora, casi que en promedio. Entonces, la geografía, la forma de la cultura
una misma palabra tiene distintas implicaciones, distintas formas de entenderse. Entonces, además de eso, además de los conceptos siempre están enraizados dentro de un marco cuando lo leemos, y ese marco es la forma como se escribió. Una cosa es leer literatura poética y otra cosa muy distinta leer literatura histórica. Una cosa son leer las genealogías y otra cosa es leer el libro de Lamentaciones. Porque pueden usar palabras exactas, idénticas, pero la forma en la que se escriben, la manera en la que se escriben, determina su sentido. No sé si aquí en el podcast he usado este ejemplo, pero Shakespeare alguna vez dijo que la piel de la mujer era como el terciopelo. Si un científico dijera Shakespeare está equivocado, porque científicamente se ha demostrado que la piel no está hecha de ese material, diríamos que el tonto es el científico y no Shakespeare, porque Shakespeare está acudiendo al lenguaje poético para expresar una verdad. Quiere decir eso, y esto es una de las grandes discusiones que nosotros tenemos, y es que en nuestra perspectiva occidental, muchas veces decimos, si no ocurre de esa manera, por ejemplo, los 7 días de la creación, si no son 7 días exactos, entonces quiere decir que no es verdad y nada de la Biblia es verdad. ¿Te estás dando cuenta de lo que estamos diciendo con concepto de verdad? Estamos diciendo algo que es mesurable, medible, comprobable empíricamente. Eso quiere decir que estás acudiendo a una epistemología, a una forma de ver el mundo, a una forma de entender las cosas y de llegar a la verdad desde un punto de vista científico. Pero parte del problema que nosotros tenemos, o quizás no un problema, sino una de las cosas que deberíamos cambiar, es que lo más adecuado científicamente, si queremos estudiar, es acudir a la naturaleza de aquello que estamos estudiando. Tú no puedes observar una bacteria con un telescopio. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la bacteria determina los medios por los cuales vas a estudiarla. Si te estás acercando a la Biblia y estás determinando que, por ejemplo, un pasaje que estás estudiando es poético, un pasaje que estás estudiando es una parábola, un pasaje que estás estudiando está escrito en un lenguaje metafórico, entonces lo más errado que podrías hacer es acercarte a ese texto pensando que es una descripción histórica como nosotros lo entendemos hoy en día. ¿Le resta eso valor al concepto de verdad? ¿Le resta eso valor al concepto de verdad? Por supuesto que no. Al contrario, nos ayuda a entender que la concepción de verdad es algo muchísimo más amplio y dinámico de lo que nosotros pudiéramos pensar en primera instancia. De hecho, el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para nosotros como occidentales la verdad es un concepto. Jesús demostró que la verdad es una persona. Entonces, de ninguna manera eso le resta valor a la Biblia, ni mucho menos, sino que nosotros debemos tratar de entender el texto en su contexto y ver que el concepto de verdad es muchísimo más amplio que sencillamente determinar, mire, aquí pasa A, B y A más B igual C. No quiere decir que no tenga propuestas lógicas, sino que trasciende eso y tenemos que adaptarnos al lenguaje con lo que la Biblia está expresando. Entonces, una de las preguntas fundamentales que yo tengo es, ¿cuánto tiempo duró Jesús muerto? Porque normalmente hablamos de Jesús resucitó al 3er día. Y para nosotros, eso significa 72 horas. ¿Jesús duró muerto 72 horas? Vamos a lo que dice el texto bíblico. En Marcos, capítulo 15, Marcos capítulo 15, versículo 33, está ya en la crucifixión y el texto dice así: cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9.
Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Entonces, Marcos nos da un tiempo referencial, nos dice que entre la hora sexta y la hora novena hubo gran oscuridad. ¿La hora sexta cuál es? Ellos comienzan a contar las horas del día a partir de que amanece. Y más o menos, como una forma general, ellos consideraban que el sol salía o amanecía a las 6 de la mañana. Entonces vas contando 6 horas, de 6 de la mañana hasta hasta la hora sexta, 6 horas después, es el mediodía. Entonces la hora sexta es el mediodía, para nosotros las 12 del día. Y a las 3 de la tarde sería la hora novena. ¿Listo? Porque de 6 y le suman 9 horas, te da 3 de la tarde. Entonces Jesús más o menos murió sobre esa hora, en las 3 de la tarde. ¿De qué día? El día de preparación, porque el versículo 42 dice: ya al atardecer, es decir, cerca de las 6 de la tarde, cuando el sol se retiraba, como era el día de reposo, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro proveniente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y comprobando esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces, el día de reposo es fundamental, el sábado es fundamental para los judíos. ¿Por qué? Porque para ellos el sábado, y eso está muy conectado con la creación, comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Y eso es muy simbólico, que comenzara en la noche y fuera a la mañana. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el relato de Génesis, dice: y fue la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día, y fue la noche y llegó la mañana, porque ese movimiento de oscuridad hacia luz es altamente simbólico. Entonces ellos celebraban el Sabbat de esa manera: iniciaban en la noche del viernes 6 de la tarde e iban hacia el día, con esta idea casi de conectarse por un lado con la creación, ¿sí? Que el Dios creador nos ha dado este tiempo de descanso. En el Génesis Dios descansó también, y este proceso que ellos, digamos, de una forma un poquito más simbólica, están asumiendo el día, ¿no es cierto? Pasar de la oscuridad hacia la luz, que es el propósito de Sabbat, pasar de la oscuridad hacia la luz. Y pues obviamente está la idea de ir construyendo cada vez más una nueva creación, ¿no es cierto? Cuando descansamos estamos construyendo una creación conforme a lo que Dios tenía en mente y ya no conforme a la opresión del pecado. Entonces, simplemente para volver al tema de los días, se están preparando para el día de reposo. En el día de reposo no va a pasar absolutamente nada. No puede pasar absolutamente nada. Si una persona moría ese día, tenías que esperar hasta el siguiente día para poder enterrarlo. Y ellos, como judíos que eran, querían respetar el día de reposo. Entonces, ¿qué pasó? Antes de las 6 de la tarde tienen que enterrarlo. Entonces, viernes 6 de la tarde lo están enterrando, porque Jesús expiró sobre las 3 de la tarde. Murió sobre las 3 de la tarde. Y el capítulo 16 de Marcos comienza diciendo: pasado el día de reposo. No sabemos qué pasó ese sábado, ¿sí? Ese sábado permanece en silencio en los evangelios. María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle a Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, llegaron al sepulcro cuando ya el sol había salido, o sea, hacia las 6 de la mañana, 7 de la mañana del domingo. Jesús
murió hacia las 3 de la tarde de un viernes. Y el domingo a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando ellas llegan al sepulcro, lo encuentran vacío. Es decir, desde el tiempo de expiración de Jesús hasta la resurrección ni siquiera han pasado 48 horas. ¿Por qué dice el texto que al tercer día Jesús resucitó? ¿Por qué dentro de los credos está el concepto de que al tercer día resucitó? Claro, porque uno diría, bueno, y contamos viernes, sábado y el domingo ya estaba resucitado, pero para nosotros en nuestra mentalidad serían 72 horas, pero para ellos el concepto de 3 días es la idea de denominar un periodo de tiempo corto, específico y adecuado. Te doy un ejemplo simplemente en el libro de Jonás. En el capítulo 3 Dios le dice a Jonás por segunda vez después de que sale del gran pez: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. Entonces, 3 era el periodo de tiempo para medirla. No decían una ciudad de 3 kilómetros, de 5 kilómetros, de 20 kilómetros, sino el tiempo que en promedio una persona iba a pasar recorriendo la ciudad de Nínive. Pero Jonás lo recorrió en un día. ¿Qué quiere decir? Que básicamente Jonás estaba corriendo por la ciudad. Lo que se hacía en 3 días, Jonás lo hizo en 1. Ni siquiera estaba deteniéndose a explicarle a la gente el amor de Dios, sino simplemente está diciendo arrepiéntanse y ya está. Él afanó los tiempos. Entonces, notas que esta denominación de los 3 días es una forma simplemente de entender el tiempo. Niega eso la resurrección de Jesús. Dice que no es un evento histórico. De ninguna manera. Pero mira cómo en algo tan sencillo podemos tener conceptos tan diferentes. Porque no, Jesús no duró muerto 72 horas. Murió y resucitó. En algún periodo y en algún momento de tiempo entre el viernes a las 3 de la tarde y el domingo a las 6 de la mañana. Lo que pasa es que a veces nosotros leemos el texto bíblico como si fuera inocente. C.S. Lewis dijo que debemos leer el texto bíblico con un corazón de niño y con la cabeza de un adulto, porque tiene formas específicas de expresarse, tiene maneras de decir las cosas. Uno de los errores más grandes que nosotros tenemos es que simplemente le queremos imponer al texto nuestra concepción de las cosas y cómo nosotros medimos el tiempo y cómo nosotros ideamos las cosas. Pero nos estamos dando cuenta cuando estudiamos algo tan simple, y mi propósito obviamente aquí no está la gran verdad filosófica o que pretendo transformar el mundo con este gran descubrimiento teológico y hermenéutico, por supuesto que no. Y quizás lo que tú estás diciendo es como, qué cosa tan simple y tan sencilla, pero te estoy demostrando en algo tan simple, cómo podemos equivocarnos. Porque cuando yo hago la pregunta, ¿cuánto tiempo duró muerto Jesús?, la gente dice 3 días. Y no, eso no es verdad. Jesús no duró muerto 72 horas. Duró muerto mucho menos que 48 horas. Pero sí resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque esa es la forma como está expresando el autor el tiempo que pasó entre el viernes a las 3 de la tarde y el domingo a las 6 de la mañana. Entonces, así lo mi Biblia, trato de entender cómo ellos en ese momento y en ese instante de la historia entendían las cosas. Y yo espero que tengas un corazón para eso, tengas el corazón de establecer puentes y no barreras con el texto bíblico, puedas acercarte a él, puedas acercarte a lo que él dice para tu vida, pero tengas que entender que lo que dice para tu vida primero tiene que pasar por lo que dijo en ese momento de la historia. No vas a entender la Biblia y la profundidad de lo que ella tiene para decirnos hoy si no entendemos adecuadamente lo que les dijo en ese entonces.
Así que te animo a que leas así la Biblia, que la leas en su momento histórico con los recursos extraordinarios que tuvo para el momento en el que se escribió, y a partir de ahí, entendiendo lo que significó en ese momento, podremos entender lo que significa para nosotros hoy. Te espero en la próxima entrega de esta serie pequeña de Así leo mi Biblia. La vamos a llamar Teología Mortal. Nos vemos en otra ocasión. Un abrazo.